Un día normal, con un cielo tan azul que invitaba a volar. Today we've had a national tragedy. Un día que nadie jamás olvidará. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Un día que lo cambió todo. American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything is okay. En el que el mundo perdió la inocencia y que cambió radicalmente una industria: la aviación. El día que sacudió el mundo. El día en el que los aviones fueron misiles. Hablaremos del 11 de septiembre. Hablar del 11 de septiembre es hablar de los atentados en Nueva York y Washington. Las imágenes que todos tenemos grabadas en la memoria. Las muestras de patriotismo y heroísmo. El memorial del 11 de septiembre en Manhattan y, por supuesto, la guerra contra el terrorismo que llevó a Estados Unidos a mantenerse en Afganistán contra el régimen talibán por casi 20 años. Martes. Históricamente de baja ocupación en los vuelos matutinos. Aviones grandes cargados de combustible para un vuelo transcontinental. Un grupo de secuestradores de la célula terrorista aún medianamente desconocida para el público Al-Qaeda pasan todos los controles de seguridad e inclusive revisiones adicionales en los aeropuertos de Boston, Washington Dulles y Newark. Abordaron 4 aviones de las 2 aerolíneas más grandes e icónicas de Estados Unidos, American Airlines y United Airlines. Todos los secuestradores ubicados en asientos de primera clase. A las 7:59 de la mañana, el primero de los aviones despega del aeropuerto Logan de Boston, con destino a Los Ángeles, el Boeing 767-200 de American Airlines, operando el vuelo 11, con 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. A las 8:14 despega también del aeropuerto Logan de Boston, con destino a Los Ángeles, el Boeing 767-200 de United Airlines, operando el vuelo 175 con 56 pasajeros y 9 tripulantes. El American 11 fue el primero. Tras el despegue, luego de apagada la señal de cinturones de seguridad y que la tripulación cerrara la cortina que separa la primera clase de la clase económica, los secuestradores actuaron. Asesinaron o hirieron a la tripulación de cabina de la parte delantera y tomaron la cabina de mando a la fuerza, asesinando a los pilotos y tomando el control del avión. Al mando, el líder del grupo, el terrorista Mohammed Atta, intentó activar el PA para hablar con los pasajeros. Erradamente, se comunicó con el ATC. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're heading to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything is okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Let's stay quiet. 8:20 AM. Despega del aeropuerto Dulles de la ciudad de Washington, D.C., el Boeing 757-200 de American Airlines, realizando el vuelo 77 con destino a Los Ángeles, con 58 pasajeros y 6 tripulantes. El caos comienza a apoderarse del ATC. Un avión no responde a las comunicaciones, ha apagado su transponder y viró rumbo al este nuevamente. En el centro de reservaciones de American, reciben la llamada de la tripulante de cabina Betty Ong, que habla de heridos a bordo y de no saber quién está al mando del avión.
8:42 a.m., con 40 minutos de retraso, despega del aeropuerto Newark el Boeing 757-200 de United Airlines, operando el vuelo 93 desde Newark hasta San Francisco, con 37 pasajeros y 7 tripulantes a bordo. Solo 4 minutos antes de que se desatara el infierno en la ciudad desde donde estaba despegando. A las 8:46, el vuelo 11 de American se estrella contra la torre norte del World Trade Center. Mientras el ATC desconocía ahora el destino de otro Boeing 767, el United 175, que a las 9:03, cuando ya era noticia mundial y transmitiendo en vivo, se estrella contra la Torre Sur, creando el caos y el horror que todos conocemos. A las 9:37, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757, se estrella contra el Pentágono en Washington, abriendo un nuevo frente de emergencia. Estados Unidos está bajo ataque. 9:45, la FAA, en una medida sin precedentes, ordena a todos los aviones aterrizar de inmediato y cerró el espacio aéreo. 9:59 a.m. Sucede lo impensable, algo tan trágico que el cerebro no lo comprendía. La torre sur del World Trade Center colapsa, causando el caos en Manhattan. Get out, guys. You ain't gonna get out now. You can't get on the street now. Where you gonna go? Don't go on the street. Look at that. Look at that. A las 10:06, el vuelo 93 de United, también secuestrado, se estrelló cerca de la ciudad de Shanksville, en Pensilvania, en una historia muchas veces contada de heroísmo de pasajeros y tripulación para intentar retomar el control del avión y evitar a toda costa que fuera utilizado como los otros tres, como misiles contra miles de ciudadanos civiles en tierra. Yeah, keep the door closed, guys. Guys, in or out, in or out. Finalmente, a las 10:28 de la mañana, la torre norte colapsa, quedando la isla de Manhattan sumida en una gigantesca nube de humo, polvo y ceniza. El mundo entero convulsionó. Cerca de 3.000 personas perdieron la vida en los atentados. Las grandes economías sufrieron, las bolsas de valores se desplomaron y el mundo como lo conocíamos desapareció. Jamás un avión de pasajeros había sido utilizado de esa forma. Era impensable que un secuestro terminara contra las Torres Gemelas. Era impensable que las torres cayeran. Era impensable hasta que sucedió. La aviación de los Estados Unidos se paralizó por completo, retomando la operación el 13 de septiembre en un mundo distinto. Donde la paranoia reinaba, los controles de seguridad establecidos era obvio que eran insuficientes.
La industria del viaje entró en una crisis sin precedentes, solo superada en la actualidad por la pandemia del COVID-19. Los pasajeros preferían retornar de sus viajes domésticos por días en carretera antes de abordar un avión. Los factores de ocupación cayeron. Aerolíneas icónicas como Swissair de Suiza y Ansett de Australia prácticamente se declararon en quiebra a la par de los atentados. En Estados Unidos, 4 grandes aerolíneas en bancarrota bajo capítulo 11, meses después, debido a las secuelas del 11 de septiembre. Retornar a la normalidad fue complicado. Sin embargo, varias medidas que hoy en día consideramos normales se instauraron en la industria a fin de recuperar la confianza y garantizar que eventos como los del 11 de septiembre no sucedieran nunca más. Y es que antes del 11 de septiembre, por increíble que parezca, un pasajero podía llevar una navaja de hasta 7 centímetros en su equipaje de mano, igual que podían llevar cuchillos para cortar cartón. Un familiar podía llegar a la puerta de embarque para despedirte o para recibirte a tu llegada, y a bordo la tripulación podía tener cuchillos para cortar filetes para el servicio. Podías llevar tu botella de agua de 2 litros en la mano y en tu equipaje todas las cremas, perfumes y líquidos que quisieras. ¿Querías que tu hijo visitara la cabina en pleno vuelo? No hay problema, solo dile al tripulante y con gusto podrás ver las nubes desde la vista panorámica de la cabina. Inclusive las debilidades del sistema permitieron que parte del grupo terrorista aprendiera a volar precisamente en una escuela de aviación del sur de la Florida. Uno de los cambios más importantes vino de la mano de la creación, en noviembre de 2001, de la Administración de Seguridad en el Transporte o TSA, que comenzó a regular la seguridad de los aeropuertos. Las libertades fueron poco a poco desapareciendo, prohibiéndose cualquier objeto punzante en los aviones, tan extremo que inclusive los cuchillos de servicio de primera clase fueron reemplazados por cuchillos de plástico. Solo pasajeros con tarjeta de embarque pueden acceder a las zonas estériles y, por supuesto, se prohibió por completo el acceso a la cabina de mando de personas ajenas a la tripulación. Debido a nuevas amenazas, en 2006 se limitó el traslado de líquidos, remover los zapatos, correas, computadoras personales del equipaje de mano para su paso en rayos X, en fin, un montón de medidas de seguridad que sin el 11 de septiembre no existirían y que hoy tenemos 100% normalizadas. Nada de lo que se haga nos hará volver a los tiempos previos al 11 de septiembre. Un día verdaderamente aterrador que vive en la memoria de todos los que lo vivimos y que atrae a las nuevas generaciones que han crecido a la sombra de este horrible día. Casi 3.000 personas perdieron la vida en los atentados de Nueva York y Washington, de los cuales casi 300 murieron en los 4 aviones que causaron toda esta tragedia. Los 33 miembros de la tripulación de mando y cabina de estos aviones fueron las primeras víctimas y cumplieron un papel fundamental en la defensa, en el caso de Lorraine, Sandra, Wanda, Cici y Deborah en el vuelo United 93, o Betty y Amy en el American 11, quienes dieron detalles de los terroristas, ubicación y dejaron un registro que permitió entender mucho más de lo que se vivió en los aviones ese terrible día, y que se hayan tomado las medidas que derivaron en muchos procedimientos que hoy en día existen. Las tripulaciones del 11 de septiembre son homenajeadas en una hermosa escultura ubicada en las afueras del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, siendo uno de los monumentos más hermosos y emotivos del 11 de septiembre. ¿Es nuestro mundo más seguro? Creo que no. Vivimos en tiempos turbulentos y difíciles. Los demonios que se desataron en el mundo después del 11 de septiembre siguen libres y creando nuevos riesgos y peligros, pero la industria aeronáutica tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios, siendo la seguridad del sistema una gran prioridad. Y todas las medidas de control, protección y mejora continua de la seguridad de las operaciones ha logrado que nuestros cielos sean hoy en día más seguros. Cuéntanos, ¿recuerdas volar antes del 11 de septiembre? ¿Qué recuerdas con más nostalgia? ¿Algo que no hayamos contado? Déjanos saberlo en los comentarios.
Si nos quieres apoyar para conocer muchos más relatos aéreos, porfa suscríbete y dale like a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.